Bien, bueno, ahí deberíamos estar grabando. Bueno, hola, primero hola Sergio. Te voy a presentar, estoy hablando con Sergio Andrés Rondán, Soldán para quienes ya lo conocen, o por Twitter o en algunas de las otras redes en las que anda. Eh, es profesor de educación primaria, es militante del software libre y es editor de una publicación impresa que se llama Revista Replay, que yo estuve chusmeando un poco. No la conocía, la conocí hace poco y la verdad que está buenísimo. Además, sos miembro activo de comunidades de hacktivismo y participás en distintos grupos de estudio en todo lo que es la ludificación en el aula. Así que, nada, súper interesante el laburo que haces. Y yo además conocí por vos hace ya unos meses, pero bueno, hace poco justo fue uno de esos eventos, por el encuentro de cibercirujeo. Me gustaría que, si me puedes contar, qué es un poco esta idea, este concepto del cibercirujeo y cómo surgió la idea de organizar estos encuentros. Sergio, te escucho. Sí, todo esto del cibercirujeo empezó un poco antes de la pandemia con un grupo de amigos y amigas del mundo del videojuego. Que bueno, como nos gustaban las computadoras y todos esos aparatos tecnológicos, queríamos jugar con el hardware que encontrábamos. Y en la pandemia, cuando empezó la pandemia y la cuarentena más estricta, todas esas ideas de conseguir equipos considerados obsoletos o viejos o de descarte, tomó otro significado porque de golpe un montón de gente no tenía equipos para conectarse a su vida de cuarentena, todo online, todo videocosas, pero nadie tenía una compu apta para hacerlo, o tenían dispositivos como celulares o tablets que no alcanzaban para eso. Para hacer por ejemplo, clases online, los dispositivos móviles a los que tanto nos acostumbramos, no, se quedan cortos para hacer otras tareas. Y entonces, de ahí un poco vino la idea, hablando con otro amigo de la internet, de Nicolás Wolovic, de, nada, los dos ya estábamos consiguiendo laptops sobre todo y netbooks que la gente por ahí nos hacía llegar y las poníamos en funcionamiento de nuevo porque quizás eran equipos que tenían 10, 11, 12 años que como cualquier cosa, si no tiene mantenimiento, en algún momento puede fallar, se puede romper alguna pieza, algo, pero que no significa que no funcione más. Simplemente hay que hacerle un mantenimiento, repararlo, etcétera. Como cualquier objeto, uno tiene una bicicleta, se le pincha la rueda y no por eso va a andar así, pensando que la bicicleta no sirve más o la vas a tirar a la basura. Con las compus pasa lo mismo. Entonces, de ahí surgió la idea de, che, todo esto que estamos haciendo, tratemos de ver de qué manera encauzarlo de alguna forma, en seguir generando movidas, seguir generando esta especie de conciencia que la gente puede apropiarse de estos aparatos tecnológicos que no son de descarte, que no son objetos que porque tengan 10 años ya no funcionan más, sino que hay toda una cuestión detrás. Y bueno, básicamente es eso, conseguir equipos informáticos sobre todo y revivirlos, porque, a ver, son equipos que tienen una vida larga. El tema es que, bueno, hay toda una cuestión detrás para que uno piense que tiene que cambiar cada 2, 3 años. Me interesa eso que decís porque justo te iba a preguntar eso. Uno en general, con las tecnologías, las TICs, digo, celulares, ¿no? Computadoras, incluso previo uno podría pensar incluso con lo que pasaba con las cámaras digitales para sacar foto. eh, Hay como, se instaló una idea de que hay una vida útil de los dispositivos y supongo bueno, que vos o Nico, que son los que iniciaron un poco este tema, en el último tiempo lo habrán podido ver mejor. ¿Cómo es que se llega a pensar o a extender esta idea de que a los 2 años ya algo quedó viejo, ¿no? Como, bueno, o por problemas con la memoria, o por el procesamiento de una computadora, como que quedó viejo, entonces hay que tener uno nuevo. Yo pienso que debe provenir un poco de lo que era en su momento el espiral Wintel, ¿no? Windows Intel y que el software Claro.
iba necesitando cada vez más procesamiento, entonces se cambiaba la computadora y después como una cosa, una especie de rueda de que nunca para. Supongo que puede llegar a venir por ahí, pero ¿cómo es que se extendió esta idea? Porque son dispositivos en general costosos, digo, de difícil acceso, no es que... Sí, eh, sí, costosos, por- difíciles de producir. La idea en realidad viene incluso de antes. Lo que mencionás vos, ese espiral Wintel, sí es muy cierto. Es que básicamente se evolucionaban los procesadores también en base al sistema operativo de Microsoft para que todo vaya a la misma velocidad y que sale un sistema operativo nuevo y el usuario tiene que comprarse un procesador nuevo, lo cual es totalmente irrisorio. Pero esto viene de muchísimo antes, que tiene que ver un poco con la lógica del capitalismo, pero cómo eso fue evolucionando, ¿no? Porque, a ver, el mercado existe, el capitalismo existe hace bastantes siglos ya, y la obsolescencia programada, que es básicamente lo que estamos hablando, no es algo que existió siempre, y es algo que ya tiene en nuestro capitalismo, tiene más de un siglo. Todo esto empieza cuando las industrias ven que tienen que generar que los usuarios, los consumidores, adquieran siempre un producto. De nada sirve hacer algo que dure en cierto sentido para este capitalismo de consumo de masas. Y lo que pasa con los bienes informáticos es que cada vez se fue poniendo más compleja la cosa, porque cada vez la industria apunta a que tengas que cambiarte el dispositivo cada vez más pronto y que vos tengas cada vez menos control sobre ese dispositivo. ¿Qué quiero decir con menos control? No necesariamente con que vos puedas programarlo, con que vos puedas trabajar en ese dispositivo, sino que no tenés control absoluto porque no puedes ni repararlo. Eso es lo más problemático, porque si el usuario tampoco puede ni siquiera por sus propios medios repararlo, el consumidor, digo, estamos ante un problema grave. Esto genera que este recambio, además en el caso de los bienes informáticos, pasa por otro lado también que tiene que ver con el software. Pensemos que un celular, una computadora, una laptop, tienen dos capas, el hardware, que es la parte que tenga que cambiarlo, porque las aplicaciones consumen cada vez más. Tenés, por ejemplo, cualquiera que tenga WhatsApp lo ve básicamente, WhatsApp, Instagram, todas las grandes aplicaciones de las GAFAM, se puede dar cuenta que esas aplicaciones que hacen lo mismo siempre, se suman alguna pavada más que al fin de cuentas no cambia el uso. Esas aplicaciones consumen cada vez más y llega un punto en que tienes que cambiarte el teléfono solamente para poder mandar un mensaje, lo cual es absurdo. Ahora, vos hablaste del tema de reparar, de que quizás de pronto las personas cada vez tenemos menos capacidad por cómo está diseñada la misma tecnología para meter un poco más de mano en abrirlo, en arreglarle algo. Me acuerdo cuando yo era adolescente que de pronto un CPU, digo, era abrir y decir, bueno, le cambio esto, le pongo esto nuevo. De pronto quizás lo que sucede es que una notebook, una laptop, un celular, están ya de por sí diseñados de una forma que se ha vuelto cada vez más difícil poder, yo digo, no tengo conocimientos técnicos y no resultaba tan difícil acercarse mínimamente a decir, bueno, tengo que cambiarlo, le quiero agregar para poner más CDs, no sé, por ejemplo, o bueno, como decir, bueno, era Sí, más sí, sí. fácil tocar el gabinete de un CPU que de pronto no me animo a desarmar una notebook porque tengo miedo de tocar algo y que no arranque más. Sí, Ahora, sí. ¿qué puede hacer una persona ante esto? Digo, ¿es necesario de pronto para poder apropiarse, no sé, saber de electrónica, saber de
informática, de computación, o en realidad no es tan necesario y es medio un mito, un tabú que se necesita tanto conocimiento? No, no se necesita para nada tanto conocimiento, porque vuelvo a lo que mencioné antes. Como en el caso de las computadoras hay dos capas, tenés el hardware y el software. En el caso de lo que es el hardware, si el hardware anda bien, si no hay ningún desperfecto, ningún problema, la limitación es el software, que es la mayoría de las veces lo que sucede con los teléfonos. Si la limitación es el software, en el caso de una computadora, cualquier usuario puede operar sobre eso y no hay que tener grandes conocimientos. Simplemente con cambiar un sistema operativo que, dicho así, parece algo sacado de la NASA para el usuario común, eh, pero que no, hoy en día, en 2021, no requiere demasiados conocimientos técnicos. Primero porque hay un montón de información en las redes sociales, en internet, en cualquier lado vas a encontrar un tutorial sobre cómo, no sé, supongamos, instalar otro sistema operativo. Entonces, ya partiendo de esa base, el usuario ya tiene muchas más herramientas, no necesita demasiado conocimiento y en el caso de la herramienta lo esencial para mí, para Nico, que somos también un poco impulsores de todo esto, es utilizar software libre, porque los sistemas operativos basados en software libre permiten funcionar en equipos que quizás la industria o el mercado de masas considera como obsoleto. Una laptop de hace 10 años es muy normal que se la piense como un dispositivo obsoleto, porque tiene 10 años. Cómo vas a seguir usando eso? Es algo viejo, tenés que cambiarlo. En cambio, el software libre atenta contra toda esa, es una herramienta, un arma para luchar contra esta ideología de mercado que quiere que cambiemos los dispositivos todo el tiempo. Y el usuario no tiene que saber demasiado porque la información está en muchos lados y además hay comunidades en torno a esto, así como existimos los cibercirujas, hay un montón de otras comunidades que giran en torno al software libre y cómo acompañar a usuarios que quieren participar y quieren cambiar a un sistema operativo libre. Porque, insisto, el sistema operativo libre lo que permite, al ser de software libre, es decir, que el código se puede investigar, modificar, etcétera, el software ese está muy adaptado a equipos por ahí más antiguos, con interfaces que consumen menos recursos, con programas que consumen menos recursos y que no son distintos a lo que un usuario promedio usa hoy en día, que básicamente es entrar en un navegador, Firefox, Chrome, el que sea. Entonces, con software libre, cualquier usuario sin demasiados conocimientos puede darle una sobrevida a estos equipos. Es simplemente tener un poco de interés, decir, che, tengo esto acá que no lo estoy usando, o tengo esto acá que no lo estoy usando y quizás mi tía, mi abuela, alguien necesita una computadora, se la puedo adaptar, le puedo instalar un software libre y con eso ya voy a hacer un montón. No hace falta ser un técnico. Ahora bien, si uno quiere experimentar con hardware y ver cómo arreglar, ahí sí ya hay una barrera para mí un poco más alta, pero no demasiada, porque, insisto, es las ganas que uno tenga. Yo no provengo de ningún ámbito que tenga que ver con la informática, soy profesor de educación primaria, mi formación pasa por ahí, pero siempre fui un autodidacta en estas cosas y siempre me metí porque tenía interés. Entonces, hoy en día creo que es mucho más sencillo porque hay más información, la manera de instalar Linux, hablando mal y pronto, es mucho más fácil. Y de paso, bueno, comento que dentro de poco se va a hacer el FLISOL, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, se va a hacer online, y ahí va a haber un montón de charlas donde hay, como siempre hay charlas que están orientadas a usuarios que quieran ingresar. Para a ver si lo entiendo. Entonces, a ver, el concepto de obsolescencia programada sería como la propia industria que diseña dispositivos ya pensando en que en un X tiempo, no sé, un año, 2 años, tiene que haber un recambio sí o sí de Claro, eso. Pero no con fecha de necesariamente porque vencimiento. con una fecha, ahí está bueno, con una fecha de vencimiento. Es decir, me compro un celular ahora, marzo 2021, se supone que ya en un periodo de entre, no sé, 6 meses, un año, tendría que estar comprándome otro según la industria. Claro. Y ponele por pensarlo. Sí, Ahora, yo entonces, como usuaria, podría de alguna manera estirar eso, es decir, que si ese sí. dispositivo no se me rompió, digo, no se, no,
sí efectivamente seguir usándolo más Hay allá de un, ese tiempo. hay un tema con los celulares, porque todo lo que dije antes funciona a la perfección con una computadora. Los celulares están específicamente diseñados y armados para que el usuario común no pueda repararlo y que además instalar un sistema operativo distinto al que viene es muy difícil, no es algo para un usuario común. Yo no lo sé hacer, por ejemplo, y es muchísimo más complicado. Ahí es como para mí donde está el problema mayor, porque los dispositivos, los móviles, los celulares son los que más recambio tienen, los que más hay. O sea, hoy en el mundo hay más celulares que personas y por bastantes millones más. Ahí está para mí el problema, que bueno, además ocasiona a ver, los dispositivos electrónicos no crecen en los árboles. No, es verdad, no crecen en los árboles, pero me interesa algo que te escuché mencionar en alguna oportunidad y que tiene que ver también, bueno, el impacto ambiental de esto. Estamos hablando de dispositivos que tranquilamente pueden seguir utilizándose, que de pronto, bueno, muchos terminan, no sé, tirados en algún rincón de una casa, porque quizás tampoco ni siquiera es que hay una decisión de decir, bueno, esto lo puedo donar a algún lugar, porque como la creencia es que en realidad ya no sirve, ¿no? Como, bueno, listo, no sé, queda por ahí, algunos, incluso estoy pensando, ¿no? En teclados. El otro día le escuchaba, eh, bueno, a Gala Caccione, que también entrevistó a una de las chicas que está con el grupo de ustedes de cibercirujeo, y que hablaban incluso de los auriculares, que a veces uno no lo piensa, pero de pronto te sentaste en un auricular, se te partió algo y ya decís, listo, no, el Sí, cable, viste, no hace bien contacto, no me sirve, queda en otro rincón. Bueno, ahora todo eso son dispositivos electrónicos, tienen componentes que no vienen de los árboles, pero de pronto, digo, vienen de las minas, por ejemplo, digo, desde las baterías, desde claro. componentes para las plaquetas electrónicas. No sé si vos sabés, ¿hay algún estudio de cuál es el impacto ambiental de esta industria o de todas estas industrias que promueven este recambio tan intenso de dispositivos? Mira, así de impacto ambiental que diga qué es lo que está destruyendo, digamos, no he visto, seguro, es probable que haya. Lo que sí he visto, he leído, ahora no me acuerdo exactamente las cifras, pero sí la cantidad de toneladas, kilotoneladas, porque no son toneladas, son kilotoneladas, que si no me equivoco son 1000 toneladas, una kilotonelada. Las kilotoneladas que generan los distintos países de basura electrónica, que ahí entra todo lo que mencionaste vos, desde un cable, cualquier cosa que sea tenga un cable y un enchufe es considerado basura electrónica. Y ahí entran eso, auriculares, no sé, electrodomésticos, computadoras, transformadores, lo que sea. Se genera muchísimo. Mucho va a basurales a cielo abierto, mucho se exporta, Europa exporta su basura electrónica a África, o sea, Europa que con sus leyes tan progres de derechos digitales y cosas así, después mandan la basura electrónica a África, y eso termina en basurales así, a cielo abierto. Por supuesto que hay organizaciones que se dedican a reciclar, pero el tema es que no todo se puede reciclar, que no todo el reciclaje es tan sencillo, que, por ejemplo, no me sirve mucho reciclar algo si para reciclarlo tengo que gastar un montón de energía. Entonces, es muy complejo. Lo ideal sería que hay cosas que se dejen de fabricar o que se hagan de otra manera, porque es, de nuevo, la mayoría de los componentes de los teléfonos o de las computadoras son altamente tóxicos, son metales pesados, las baterías de litio, todo eso contamina un montón, y eso es contaminación que no sé, a las napas, la absorbe la tierra y donde lo que haya ahí después es de tierra es todo apocalíptico lo que queda luego todo ese basural tecnológico. Eh, Así que no sé exactamente de impacto ambiental debe haber algo, pero es básicamente eso, es toneladas inmensas de basura tecnológica generadas cuando se puede evitar en algún punto, ¿no? Porque somos una sociedad digital
gran parte es una sociedad digital y estos dispositivos se van a seguir fabricando. El tema es cómo y por qué de esta manera. Insisto, me parece que es demasiado inmoral, dadas las circunstancias globales, seguir generando tanta basura. Mencionaste que quizás hay algunas cosas que no tendrían que seguir produciéndose o por lo menos no de esta manera. ¿Tenés idea por ejemplo, qué cosas podrían no seguir produciéndose que quizás no sean necesarias o que podrían hacerse de otra forma? Y básicamente vos tenés que hacer que los fabricantes no generen dispositivos que no se puedan arreglar, porque un dispositivo que no se puede arreglar es un dispositivo que a la larga se va a tirar o no sirve para nada más. Eh, Hay varias movidas en el mundo que lo que claman es el derecho a reparar. En Estados Unidos hay bastante de eso, en Europa hace poco creo que se dictó una ley en relación a eso. Yo creo que va un poco por ese lado. En primer lugar, que los dispositivos se puedan reparar. Que una laptop, porque ahora pasa con las laptops también, que viene toda la placa soldada. Viene el mother con el disco de estado sólido y la memoria RAM soldada en una sola plaqueta. Apple empezó con esa movida hace un par de años y como siempre toda la industria copia esas cosas nefastas que hace Apple y ya empiezan a circular esas laptops. Y eso es terriblemente contraproducente porque de nuevo se te rompe algo ahí de la memoria RAM y listo, chau, no sirve más esa placa. Eh, con los celulares, bueno, exactamente lo mismo. Y por otro lado, yo creo que también debería de repensarse, y en esto para mí las GAFAM, o sea, Google, Facebook, Amazon, Apple y Microsoft juegan mucho, tendrían que replantearse el ecosistema de sus aplicaciones, porque el recambio de celulares también pasa por ese lado, no me anda más WhatsApp, porque WhatsApp me anda lento, no me andan estas aplicaciones, que son después las que usa toda la gente. Ya, a ver, ya no, yo creo que es muy difícil que no se usen esas aplicaciones, ya están, pero no puede ser que tengas que tener un teléfono celular que tiene 8 núcleos, que tiene 4 GB de RAM y no te ande WhatsApp o tengas que cambiarlo porque te quedó obsoleto. Tenés un teléfono que es no sé cuántas miles de veces más potente que la computadora que se usó para ir a la luna. Entonces es absurdo que tenga que pasar eso. Y eso pasa porque es la lógica de la industria. La lógica de la industria está pensada para que estos dispositivos no se puedan reparar, se tengan que cambiar. Y eso para mí es donde se debería, los estados, digamos, hacer algo. Porque si no estás favoreciendo este ecosistema de crear dispositivos todo el tiempo y generar, de nuevo, basura a patadas. A ver, pensando como para tratar de ser un poco optimistas, eh, y quizás de alguna forma pueda servir para dar ideas o herramientas, ya sea teóricas o prácticas, para generar un cambio. Como yo, persona, individuo, si quiero de pronto agarrar algunos de esos dispositivos que a mí me han quedado, pensando yo por mi propia ignorancia, que estaban obsoletos, que ya no servían, los puedo rescatar. O sea, vos me estás diciendo, yo puedo rescatar eso, puedo agarrarlo. De pronto, si yo no tengo ese conocimiento, hay comunidades a las que puedo ir a pedir ayuda o aprender un poco sobre cómo reciclarlas o revivirlas. Eso está bien, digo, eso podría hacerlo como una persona individual. Entonces, después, en todo caso, faltaría ver qué podrían hacerse desde las instituciones, ¿no? Mencionaste recién, por ejemplo, el Estado, y pienso, bueno, ¿qué tipo de política pública podría, o regulación, qué podría implementarse? Pienso, por ejemplo, digo, teniendo un Ministerio de Ambiente, quizás en conjunto con un Ministerio de Educación o de Ciencia y Tecnología, debería poder pensarse en algo. No sé si hay algo que quizás tengan ustedes como idea que debería poder hacerse en nuestro país, por ejemplo, o en jurisdicciones más chiquitas, desde reciclados, o hablaste de la basura electrónica. Yo no sé si eso existe como política pública, el tema de, bueno, juntar basura electrónica y pensar cómo reciclar eso. Me gustaría saber qué ideas tenés o qué se te ocurre.
Sí, a ver, para pensarlo, como lo planteé, como lo conté antes, en realidad es un planteo para mí más global, porque no sirve de nada que un país intente poner una legislación que tenga que ver con cómo tienen que ser los dispositivos, porque eso se fabrica en todo el mundo. O sea, tiene que ver como acciones globales, que eso es como súper utópico, pero desde lo que para mí, lo que se puede hacer del Estado, de nuestro Estado, sí, pensar políticas de reciclaje, que haya más puntos para reciclar estos aparatos, o sea, a mí me parece que es súper importante que se articule con las agrupaciones de recolectores de recuperadores de basura, bueno, en Capital Federal hay un montón, en Gran Buenos Aires también. Yo creo que todas, y están muy organizadas, o sea, muchas de ellas son cooperativas, tiene que haber algún laburo, porque ya están esas organizaciones y ya saben cuáles son las cosas que se pueden reciclar, porque uno deja un monitor ve un monitor, yo paso en la bici y veo un monitor, y si digo, ay, bueno, ahora dejo la bici y paso, ya no está más. O lo reventaron y le sacaron las partes que sirven, porque la gente hay ese conocimiento. Entonces es como articular qué se puede entre lo que hay, ver cómo se puede ampliar la base de recuperación, porque hay un montón de componentes que se reciclan, son electrónicas básicas, que no sé, cables que se funden, cosas así. Después hay otras placas, hay otros componentes que yo ya desconozco bien cómo es el proceso, pero se puede también. Es cuestión de eso, articular con las organizaciones que ya existen, armar algún marco de reciclaje, que básicamente es lo que un Estado puede hacer, digo, un Estado aislado. Y después, desde uno mismo también, bueno, por supuesto, a sumarse a comunidades y fomentar un poco esto yo pienso como maestro, que soy como maestro de primaria. Yo en las escuelas veo un montón de computadoras ahí también, arrumbadas, tiradas ahí, incluso netbooks y cosas así de los distintos planes, de Conectar Igualdad o del Plan Sarmiento, ahí sin uso. Y digo, ¿cómo puede ser que esto esté pasando cuando venimos de un año donde un montón de alumnos y alumnas se quedaron sin conexión? Porque hay un desconocimiento total de que estos dispositivos se pueden usar. A ver, un poco la idea del cirujeo es eso, del cibercirujeo y del club del cirujeo también tiene que ver con, bueno, vamos a ver en la medida que nos podemos juntar, empezar a conocernos, a sacar el miedo a meter mano en una computadora. Por supuesto que no todos tienen que ser técnicos, ya lo mencionamos antes, pero se puede despertar, uno puede llegar a despertar algo en alguien que no sabía que por ahí le gustaba eso. Yo, por eso con mis alumnos lo veo así, cuando tengo la oportunidad bueno, a ver, juntamos las computadoras que están en la escuela dando vuelta, vamos, las desarmamos, hacemos como un tallercito básico y después eso, bueno, articulo con distintas áreas de primaria, o sea, no sé, hacemos un diario de lo que hicimos. Y ahí estás despertando por ahí un poco de conciencia y por ahí también estás viendo alguna habilidad, ¿no? Que alguna persona que dijo, che, esto me gusta, y ahí estás despertando habilidades, competencias. Lo fundamental es esto, generar conciencia que en el caso de las computadoras, salvo que haya un desperfecto grave eléctrico que se quemó la placa, todas andan y pueden servir para un montón de cosas. O sea, si la compu tiene entre 10 y 12 años, para lo que hacemos hoy en día sigue funcionando. Seguro que va a seguir funcionando. Si es una compu más antigua, va a funcionar para otras cosas. Y ahí ya depende de las ganas que uno tenga de investigar, de jugar, de experimentar. Porque, por ejemplo, una compu de hace 20 años, sí, no vas a poder hacer un Jitsi, una videollamada. Pero vas a poder configurar jueguitos, vas a poder programar si querés en algún lenguaje, lo que sea. Hay muchas cosas. Es cuestión bueno, de perder un poco el miedo y de pensar en esto, pensarlo en varias aristas. Estoy recuperando una compu, no la estoy tirando a la basura, estoy aprendiendo algo, puedo hacer que esta compu la arregle y se la dé a otra persona, la puedo transformar en una consola de juego para mis hijos, mis sobrinos, lo que sea. Sí, está bueno. Me reía cuando hablaste de una computadora de hace 20 años porque la primera que tuve yo fue en el año 2005, que todavía no tiene 20, pero no tenía ni siquiera una cámara web incorporada. O sea, no, yo no tenía una cámara web en esa notebook.
Y te quería preguntar, digo, este encuentro del cibercirujeo, por ejemplo, es algo que van a seguir haciendo a lo largo del año. Va a haber posibilidad quizás de que si alguien tiene un dispositivo y quiera acercarlo porque, por ejemplo, lo quiera volver a poner en uso para darle a otra persona, para donarlo. Sé que estuvieron ustedes juntando incluso para dar a la gente que fue víctima de los incendios en Chubut y que perdieron, digo, todo, y entre eso también dispositivos para poder llevar adelante su vida cotidiana en este momento. ¿Van a volver a hacer un próximo encuentro? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Cómo es eso? Sí, estamos organizando eso. La idea, como dijiste, es juntar un poco de dispositivos. Se contactó una persona de Chubut, estamos viendo ahí cómo terminar de recuperar la compu. La idea es, en principio, lo que nuclea es esta cuestión del cibercirujeo, de arreglar compus. Luego suceden otras cosas, hay gente que toque, hubo música en vivo, hubo compus viejas con juegos. Pero la idea es hacerlo mensualmente mientras si la situación sanitaria lo permita, porque es presencial. Eh, y que se vaya gestando un espacio de taller donde la gente pueda venir, sumarse a aprender a revivir estas compus, sumarse a aprender a instalar a un sistema operativo de software libre, que sea un espacio de taller para que la gente vaya y aprenda y sacar equipos andando que salgan funcionando y ver a quién se los podemos acercar. La vez pasada se acercaron compañeros de la Mocha Celis y de Transistemas. Nos interesa colaborar también con estas comunidades que tienen necesidades en cuanto a dispositivos, también tienen ganas de que su propia comunidad aprenda sobre informática, sobre software libre. Entonces la idea es buscar un espacio comunitario de aprendizaje que tenga que ver con esto, con el cibercirujeo, con el software libre, y de paso que sucedan, que haya jueguitos para jugar, que puedas escuchar algo de chiptune. La idea es tratar de que esto crezca y el espacio de taller, que haya un espacio previo de taller donde sea lo único que suceda para que, bueno, decimos, ahora sí, nos enfocamos exclusivamente a esto. Después, en un par de horas, nos seguimos enfocando a esto, pero además va a haber gente tocando. Perfecto, me encantó la idea. Bueno, ojalá que lo puedan seguir haciendo y espero poder acercarme en el próximo porque en el último que hicieron yo no pude ir, pero la verdad que me quedé súper con las ganas. Así que gracias de nuevo por darme esta charla y la verdad que yo aprendo un montón, leo todas las cosas que escribís y están buenísimos los podcasts, así que nada, está genial. Te felicito por ese laburo. Y bueno, nada, No, muchas gracias. aguante vos con el espacio de derechos humanos y tecnología, que la verdad que es una comunidad muy linda, se dan debates muy copados ahí en el chat de Telegram. Nada, hay gente muy piola, se comparte información, nada, aguanten esos espacios que son comunitarios y que son por fuera no sé, de lo tradicional, lo mainstream, y donde hay un intercambio, no cara a cara, porque es en internet, pero No, esa cosa de debate de internet que un poco se perdió, pero bueno, está bueno que existan estos espacios y aguante. sí, totalmente. Yo la verdad que estoy muy todavía sorprendida y me impresiona todo lo que se genera de la cantidad de información y cosas para aprender de un montón de personas que participan y está genial, yo estoy recontenta. Siento que de pronto cada vez que entro parece como si estuviera en un aula y me siento a escuchar, me pongo a leer todo lo que escriben otros. Así que sí, muchas gracias también por tu participación ahí porque es muy valiosa. Y bueno, nos seguiremos encontrando, así que Bueno, muchísimas gracias. gracias a vos.